Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Kelly Joana Mena Hurtado, estudiante del programa de Contaduría Pública de la asignatura de Estadística 2 de la Universidad Diego Luis Córdoba. Hoy les voy a hablar ¿qué es diseño experimental? Cuando hablamos de diseño experimental nos referimos a cómo asignan los valores a los participantes y a los niveles y condiciones presentes en la variable independiente de un experimento. La forma más común que hay para que se realice un diseño experimental es, por ejemplo, dividir las ciencias sociales en dos grupos, que el primero queda el grupo de experimental y el otro como grupo de control. Una vez hecho esto, debemos introducir un cambio llamado tratamiento en el experimental y no en el de control. Esto con el fin será comparar que los resultados se manifiesten. Como investigadores tenemos que decidir cómo vamos a asignar la muestra a la variable independiente. Esto es importante remarcar que la variable independiente es la que condiciona a la variable dependiente. También es importante que entiendan que el diseño experimental en esencia nos sirve para que se cumplan tres propósitos principales, que son, como primero tenemos el diseño experimental de control, que nos permite descartar resultados alternativos que nos aporten a la investigación. Estos resultados alternativos surgen como consecuencias de variables extrañas, que no son las independientes. Como segundo tenemos la variabilidad. El diseño experimental contribuye a reducir la variabilidad de las condiciones de los participantes que haya. De ese modo, nos facilitará la detección de diferencias entre los resultados obtenidos. Como tercero y último tenemos la causalidad. A través de este tipo de diseño se puede realizar inferencias causales a partir de la relación entre la variable dependiente y la independiente. Diseño experimental ANOVA. El método ANOVA con un factor de clasificación, también llamado diseño completamente al azar, que sus siglas que la representan son DCA. Es el más simple de todos los diseños experimentales para comparar distintas poblaciones y evaluar su variabilidad, dado que solamente consideran la variación entre poblaciones y el error aleatorio. Es muy importante que no existan otras fuentes de variabilidad distintas a las que se han considerado en el estudio, ya que estas circunstancias invalidarán los resultados. Análisis de varianza ANOVA, ¿qué es? En estadística encontramos el concepto de análisis de varianza ANOVA, que consiste en una agrupación de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, donde la varianza está particionada en ciertos componentes debido a las variables explicativas diversas. Si desglosamos su sigla, ANOVA significa análisis de varianza. El análisis de varianza ANOVA es un tipo de prueba paramétrica. Esto quiere decir que debe cumplirse una serie de supuestos para aplicarla y que el nivel de la variable de interés debe ser como mínimo cuantitativo, es decir, como mínimo de intervalo. Por ejemplo, el coeficiente intelectual donde existe un cero relativo. Tipos de ANOVA. Existen dos tipos de análisis de varianza ANOVA. Primero, ANOVA 1.
Cuando solo existe un criterio de la clasificación variable independiente, por ejemplo, tipo de técnica terapéutica. A su vez, puede ser intergrupo. Existen varios grupos experimentales e intragrupo, que existe un grupo único experimental. ANOVA 2. En este caso hay más de un criterio de clasificación variable independiente, igual que en el caso anterior. Esta puede ser intergrupal o intragrupal. Como por ejemplo, tenemos un primer caso de ANOVA en la vida real. En una finca a gran escala están interesados en comprender cuál de los 3 fertilizantes diferentes producen el mayor rendimiento de la cosecha. Rocían cada fertilizante en 10 campos diferentes y miden el rendimiento total al final de la temporada. Para comprender si existe una diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento medio que resulta de estos 3 fertilizantes, los investigadores pueden realizar una ANOVA de una vía utilizando el tipo de fertilizante como factor y el rendimiento del cultivo como respuesta. Si el valor general de la ANOVA es más bajo que nuestro nivel de significancia, típicamente elegido para ser 0.10, 0.05 y 0.01. Entonces podemos concluir que hay una diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento medio de los cultivos entre los 3 fertilizantes. Luego podemos realizar pruebas post-hoc para determinar exactamente qué fertilizantes producen el rendimiento medio más alto. Ventajas y desventajas del diseño experimental ANOVA. Dentro de las ventajas del diseño experimental ANOVA tenemos que nos permite una gran flexibilidad, es decir, puede usarse cualquier número de tratamientos y repeticiones. Además, se puede variar el número de repeticiones de un tratamiento a otro. El análisis estadístico es sencillo aun si el número de repeticiones no es el mismo para cada tratamiento. También provee una mejor estimación del error experimental, mejora la precisión y hace que el experimento sea más eficiente. También controla 2 fuentes de variación. Entre las desventajas del diseño experimental ANOVA tenemos que la varianza es una medida muy frágil a los cambios en su composición. Esto inmediatamente ocurre en un cambio en uno de los datos que lo componen. Su cálculo puede verse afectado como resultado del agrupamiento de los datos en clases y funciones. Tenemos un ejemplo experimental de ANOVA. Por ejemplo, usted diseña un experimento para evaluar la durabilidad de 4 productos de alfombras experimentales. Colocan cada muestra de tipo de alfombra en 10 hogares y mide la durabilidad después de 60 días, debido a que está examinando un factor tipo de alfombra. Se utiliza un ANOVA de un solo factor. Si el valor es menor que el nivel de significancia, entonces usted concluye que al menos
una media de durabilidad es deficiente. Se observa una clara interacción entre ambos factores. Este es un experimento de ANOVA. La respuesta al fármaco es distinta entre adultos y jóvenes y de tendencia inversa dependiendo del sexo. En mujeres la respuesta es mayor cuando son jóvenes, que porque se observa una clara interacción entre ambos factores. La respuesta al fármaco es distinta entre los adultos jóvenes y de tendencia inversa dependiendo del sexo. En mujeres la respuesta es mayor cuando son jóvenes que cuando son adultas, y en hombres mayor cuando son adultos y menor cuando son jóvenes. El ANOVA nos permite saber si las diferencias observadas son significativas. El diseño experimental ANOVA se usa en una amplia variedad de situaciones de la vida real. Para los más comunes, que incluyen los minoristas. Los minoristas son las tiendas que están interesadas en comprender si los diferentes tipos de promociones, diseños de tienda, tácticas publicitarias los conducen a diferentes ventas. Este es el tipo exacto de análisis para que él está construido el ANOVA. Está el análisis médico. Los investigadores a menudo están interesados en saber si los diferentes medicamentos afectan a los pacientes de manera diferente, por lo que a menudo usan ANOVA unidireccional y ANOVA bidireccionales en estas situaciones. Y están las ciencias ambientales, que son los investigadores que a menudo están interesados en comprender cómo los diferentes niveles de factores están afectando a las plantas y la vida silvestre. Debido a la naturaleza de este tipo de análisis, a menudo se utiliza también el ANOVA. Con todo esto del diseño experimental y el diseño experimental ANOVA, nosotros podemos concluir que el análisis estadístico está de acuerdo al diseño experimental, que tiene como objetivo el análisis de los datos de un diseño experimental, donde se puede cuantificar y evaluar la importancia de las fuentes de la variación, los factores de tratamiento y de clasificación. Esto puede ser obtenido a través del análisis de varianza ANOVA, asociado bajo el modelo lineal. El análisis de varianza es una técnica estadística que nos permite analizar datos provenientes de un experimento aleatorio comparativo. Es un procedimiento sistemático que parcialmente la variabilidad total o total de la sumatoria de los cuadrados. Muchas gracias. Con ustedes nuevamente le habla Kelly Joana Menurtado. Que tengan buenas noches.